Bienvenidos a Modo Salud On, el nuevo espacio de Clínica Colón donde nuestros profesionales comparten información médica clara y confiable. En este episodio, infecciones respiratorias, prevención, síntomas y cuidados en una charla entre especialistas. Modo Salud On, conocimiento que cuida. Soy el doctor Alexis Manso, médico infectólogo de Clínica Colón. Soy la doctora Mariana Ugalde, médica infectóloga de Clínica Colón. Soy el doctor Tolosa, médico neumonólogo de la Clínica Colón. Así que estamos acá con los infectólogos para hablar temas relacionados con patologías prevalentes en esta época del año. Y la idea es conversar un poco sobre esta patología prevalente en esta época del año. Y se acerca estamos en otoño, se acerca el invierno y empiezan aumenta la consulta por casos de sintomáticos respiratorios y empiezan a circular. Es una época donde empiezan a circular los virus respiratorios, ¿sí? Que ahora vamos a charlar un ratito y entonces pensar un poco entre todos las medidas de prevención y las medidas de alerta para la población para poder consultar, cuándo consultar, cómo consultar y qué medidas tomar ante la presencia de síntomas. Dividir un poco los pacientes en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad previa, un factor de riesgo, una condición que los predispone a pasarla peor en el invierno, y después aquellos pacientes que no tienen ninguna condición pero que también sufren las infecciones propias del invierno. El frío es un factor que predispone tanto a unos como a otros. Y por otro lado también me parece que es importante diferenciar el tema de aquellas infecciones que son virales de las infecciones que son bacterianas, porque hay también como una sobredimensión del universo de las infecciones bacterianas que se traduce después en un exceso en el uso de antibióticos para controlarlas y que muchas veces no es necesario. Cada vez sabemos con más certeza que la etiología de estas infecciones, la gran mayoría es viral y que existe todo un capítulo de medidas de prevención, pero que no tiene que ver con el uso de antibióticos. Entonces, bueno, guardarnos estos antibióticos para cuando realmente están indicados y están indicados por un profesional de la salud, ¿sí? Sea el médico de cabecera, sea el médico de la guardia, sea el especialista, consultor o lo que sea, pero no la sobreutilización de antibióticos en este tipo de infecciones, ¿no? Y mucho, creo que también con esto que vos decías de la automedicación. Exacto. A veces los pacientes no responden a la automedicación con antibióticos y después hacen la consulta. Suele suceder eso y después tenemos los inconvenientes que primero no es necesario y después la resistencia que genera. Exactamente. Es que justo, me parece que el mensaje tiene que ser ese, ¿no? Las infecciones virales no van a responder al antibiótico. Exacto. Y muchas veces la persona, consulta con la expectativa de que le den antibióticos. Entonces, eso también, empoderar a la sociedad, al paciente en ese sentido, que entienda. Hoy por hoy, los virus circulantes, la mayor cantidad de virus circulantes, los últimos datos es el virus de la influenza, el virus de la gripe. Para lo cual no hay los antibióticos no sirven. Es verdad que, en ciertos casos, una infección inicialmente viral puede complicarse con una infección bacteriana, pero esos pacientes uno ya, los define en la guardia, Así como hay mucho virus influenza, no nos tenemos que olvidar del virus de COVID, que va a seguir circulando y que puede potencialmente generar infecciones graves y complicadas en pacientes de riesgo, al igual que la influenza. Los pacientes de riesgo son aquellos con enfermedades base, inmunocomprometidos, cardiópatas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal, enfermedad cardíaca. Que son pacientes mayores de 65 años, que son pacientes que pueden complicarse severamente, tanto por el virus de la influenza, virus COVID y otro tipo de virus que circula en esta época. Es importante un poco que la población esté alerta, de síntomas como fiebre obviamente, pero descarga nasal, puede haber tos, puede haber cefalea, un cuadro gripal, y el paciente, la persona que tiene estos síntomas, es importante que se autoaísle de alguna forma, ¿no? Que evite ir al trabajo, que evite mandar a sus hijos enfermos a la escuela, ¿sí?
y que tome medidas importantes desde el punto de vista, que son muy importantes, por más que parezcan banales. Es fundamental el lavado de manos. Sabemos que la transmisión de estos virus es a través de las manos contaminadas muchas veces. El uso del barbijo en un paciente con síntomas respiratorios es importante. Hay un punto importante en esto, que es que la transmisibilidad de las infecciones virales respiratorias es muy fácil. O sea, donde hay un grupo cerrado que trabaja en una oficina, o un niño que va, o un adolescente que va a la escuela, donde hay alguien que está con una infección respiratoria, tarde o temprano, en cadena, después todos se van contagiando y todos van teniendo los síntomas y van llevando esta infección respiratoria cada cual a su casa. Y son infecciones que en la mayoría de los casos van a ser banales, que más allá de 1 o 2 días de fiebre, un poco de tos, de catarro, de moco y demás, no van a producir lo que se llama mortalidad, pero que sí tienen morbilidad. ¿A qué llamamos morbilidad? El paciente está enfermo, se siente mal, tiene una baja laboral. Si un chico, si un adolescente o un niño va a la escuela con estos síntomas, contagia a todos sus compañeritos, uno no sabe después del resto de los compañeritos si no viven con un adulto mayor o con un paciente oncológico que está haciendo un tratamiento, que son todos huéspedes o pacientes de mayor riesgo. Entonces, trabajar cada uno desde su lugar en evitar esta transmisión con respecto a cuando uno está sintomático, no asistir a lugares cerrados, no asistir a trabajar, lavarse permanentemente las manos, si uno tose, todo lo que aprendimos con la pandemia. Esto hay que seguir haciéndolo para cortar también la transmisión de los virus que hoy tenemos circulando, en este momento predominantemente influenza A. La semana que viene, la otra o en un mes será otro, pero la realidad es que existe una colección de virus respiratorios que son los que generan los cuadros respiratorios de toda esta época. ¿Se complican quiénes? Y se complican por lo general los pacientes más vulnerables, los que tienen alguna patología de base. Pero esto no quiere decir que el resto no estemos exentos de tener una infección respiratoria grave causada por estos virus. Entonces, la responsabilidad social en evitar la transmisión es muy importante. Mantener la distancia, la ventilación, Total. Básicamente climatizada en esta época del año. Y también creo que tomar conciencia con el uso de barbijos. Pero en realidad los pacientes confunden, y con fundamento confunden porque no saben, por eso uno tiene que explicarle que cuando uno aplica la vacuna de la gripe, el organismo puede tener una reacción inflamatoria de respuesta inmunológica a esa vacuna que hace que el paciente se sienta como que está engripado. Los síntomas son muy parecidos, porque puede tener un poquito de fiebre, se puede sentir mal, puede tener un poco de secreción, puede tener dolores musculares, pero esto en realidad no es que porque se dio la vacuna tiene gripe. En realidad se dio la vacuna, el organismo responde, su sistema inmunológico responde a esa vacuna haciendo anticuerpos, generando defensas, y esto genera esta reacción, que es una reacción a la vacuna, pero no es una gripe, ¿sí? Que la vacuna de la gripe no previene la gripe, lo que previene es la complicación de la gripe. Es decir, un paciente vacunado para la gripe puede tener gripe, pero lo que seguramente no va a tener es una neumonía grave por gripe, ni va a tener complicaciones serias, ¿sí?, en relación a una enfermedad respiratoria grave por gripe. Eso es lo que previene, ¿sí? Sí. Y esos pacientes que se van a complicar son justamente los que deberían estar vacunados, Claro. que son los mayores de 65 años, los pacientes, como decía, que dijimos hoy, con factores de riesgo, inmunocomprometidos, cardiópatas, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia hepática, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, asmáticos, Sí, diabéticos. Entonces esos pacientes son los que potencialmente se van a complicar con una neumonía por gripe y los que deberían evitarse eso. Además, la vacuna de la gripe previene solo infecciones por el virus de la gripe. Es que todos los años, uno cuando indica la vacuna de la gripe, indica vacunación de la gripe, este año indicamos cepa 2025, porque en realidad todos los años se genera una vacuna tomando como referencia la circulación viral, ¿sí?, que hubo el año, digamos que hubo el semestre pasado en el hemisferio en el cual nosotros no estamos, en otro hemisferio, ¿no? Entonces, con esto se genera una vacuna que va respondiendo anualmente a la circulación viral. Entonces, la vacuna por lo general tiene cepas del virus de influenza de los dos tipos, del A y del B. Hay, para que la gente sepa esto también, hay varios tipos de virus de la gripe. Y después hay otros virus que se llaman parainfluenza, sincicial respiratoria y demás, que no están contemplados en la vacuna de la gripe. Entonces, digamos, la vacuna de la gripe nos previene de las complicaciones
graves por estos virus particulares que son los que más circulan. Yo creo que cada persona tiene que saber en qué lugar está parado para saber también a qué tiene que, digamos, que cuáles son los signos y síntomas que tienen que darle más relevancia, ¿sí? Sí, creo que consulta. básicamente es esto, ¿no? La fiebre persistente, el dolor torácico, falta de aire, la tos con expectoración. Sí, en ancianos, por ejemplo, la desorientación también. Sí, que tienen presentación atípica. Son para una presentación, digamos, que el anciano no va a manifestar, digamos, dolor en punta de costado, pero también son un grupo de pacientes que se van a manifestar distinto y que, bueno, también hay que estar atentos a eso. Me voy al otro extremo. En los recién nacidos o en los bebés, el tema del rechazo al alimento, que es fundamental, y todos los pediatras nos enseñan de esto. Chico que rechaza la alimentación es un chico que hay que consultar y hacer ver, ¿sí? Sí. Más en esta época. Por eso también, hablando de los recién nacidos o de los menores de, digamos, de un mes, el tema de la importancia en el ámbito familiar de cuidar a este niño que todavía no tiene digamos, no puede recibir inmunización, pero cuidar en el ámbito familiar, los padres, los cuidadores, los hermanos, los familiares y demás, cuidar del tema de la higiene de manos, de si hay algún sintomático respiratorio, no ir a visitarlo, es decir, digamos, hacer lo que se llama, digamos, la protección en capullo de esa persona que todavía no puede estar inmunizada, ¿sí? Esto también, lo mismo con los pacientes que tienen antecedentes importantes de salud y que están atravesando un momento de inmunocompromiso. Francamente, las visitas de la gente sintomática respiratoria hay que evitarlas. Esto fue Modo Salud On. Compartilo si te resultó útil y seguinos para no perderte lo que viene.